bueno, de la segunda parte de lo que es enfermedades pulmonares. Y ya son patologías un tanto menos frecuentes que las anteriores, pero de todas maneras son importantes porque las preguntan en los exámenes de admisión, o perdón, en los exámenes a la residencia, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre las neoplasias pulmonares, ¿no? O también se denomina cáncer de pulmón. Bueno, los tumores pulmonares obviamente se dan o se originan en el pulmón, pero no solo en el pulmón, también se originan en el bronquio. Y entonces por eso también se llaman carcinomas broncogénicos. Y estos son pues los que tienen mayor prevalencia dentro de todos los tumores pulmonares, ¿no? Como se ve aquí, entre un 90 y 95% de los cánceres de pulmón son broncogénicos, o sea, que tienen un origen en el bronquio. Hay otros tipos de tumores que también tienen origen en el parénquima o que tienen origen en otras zonas cercanas al parénquima, como es el mediastino o la pleura, por ejemplo. Pero aquí lo principal es saber que el 90-95% son broncogénicos. Y obviamente hay tipos de broncogénicos y luego veremos. Luego un 5% también tenemos carcinomas bronquiales, ¿no? O carcinoides bronquiales, que tienen que ver mucho con alteraciones a nivel hormonal, generalmente, o a nivel de hormonas que dan este tipo de manifestaciones, pero que no son patologías propiamente pulmonares, digamos obstructivas o hemoctoicas, sino que son patologías sistémicas a causa de este tipo de carcinoide que da un problema básicamente sistémico tipo hormonal. Luego, en un porcentaje mucho menor, ya les decía, los linfomas, los sarcomas, los tumores de la pleura y también los tumores benignos entran en este tipo de tumores pulmonares, ¿no? Pero en un porcentaje mucho menor. Entonces, como les decía, el cáncer broncogénico es el que tiene mayor prevalencia, el que tiene una casuística muy grande, es el más frecuente en general en todo el mundo y tiene una mortalidad también grande, ¿no? Es una de las causas más comunes de mortalidad en el mundo. El problema de este cáncer pulmonar es que la supervivencia es bien baja a nivel global a los 5 años, ¿no? Un 15% nada más de los pacientes que se le diagnostica cáncer pulmonar, dependiendo obviamente del estadio, tienen una sobrevivencia o supervivencia muy baja, ¿no? Si el tumor está localizado, sí la supervivencia puede ser un poco mayor, como vemos aquí, entre un 40-50%. Y esto solamente en los estadios 1 o 2 localizados sin tener todavía metástasis o tener todavía compromiso ganglionar. Generalmente este tipo de cánceres aparece entre los 40 a los 70 años, generalmente es en adultos ya mayores, y tiene un pico de incidencia entre la quinta y sexta década, ¿no? A los 50 o 60 años. Generalmente también está relacionado más a los varones porque los varones son los que más fuman, aunque esta tendencia está cambiando porque también estamos viendo que las mujeres también están empezando a fumar en gran cantidad, casi igualando la prevalencia igual que los varones, ¿no? En el caso de la etiología, o cuando hablamos de etiología, tenemos que hablar principalmente del humo del tabaco, ¿no? Y esto es importante saber porque el humo del tabaco, pues obviamente habíamos mencionado anteriormente, tiene una sustancia que va a producir cáncer de pulmón, dentro de las 400 sustancias que tiene el humo del tabaco, ¿no? El 90% de los que tienen cáncer han fumado, ¿ya? Pero no necesariamente todos los que fuman van a llegar a ser cáncer. Esto tiene que ver mucho con la cantidad de cigarrillos que fuman, con los años que fuman también y también con el tipo de inhalación que el paciente haya realizado. Por ejemplo, cuando hablamos de número de cigarrillos tenemos que hablar de los paquetes año. Y ustedes de repente han escuchado esto de los paquetes año. Tiene que ver con la cantidad de cigarrillos que fuma un paciente por año o la cantidad de paquetes que fuma un paciente por año. Y esto se saca así, es una fórmula sencilla. Tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad diaria de paquetes o de cajetillas que fuma un paciente durante un año. Por ejemplo, si el paciente fuma una cajetilla diaria durante un año, estamos hablando de un paquete año. Si fuma 10 cajetillas diarias,
durante un año estamos hablando de 10 paquetes años, ¿no? Entonces esta fórmula es sencilla, solo es multiplicar las cajetillas que fuma el paciente diariamente por el número de años que fumó, esa cantidad. Ahora, se ha visto que el riesgo de cáncer de pulmón está cuando el paciente tiene más de 20 paquetes año y el riesgo de EPOC cuando tiene más de 10 paquetes año. Entonces, este número de paquetes año nos lleva a tener factores de riesgo. Mientras más paquetes año ha fumado el paciente, más riesgo de que tenga cáncer o EPOC. La inhalación del humo también es muy importante porque hay pacientes que son fumadores pasivos o pacientes que son fumadores activos. Y lo otro también es importante ver que no solamente la inhalación del cigarro, la inhalación del humo a nivel central, cuando el paciente hace la aspiración del humo, es dañina, sino también el humo periférico que sale en el tabaco, ¿no? Al fumar un cigarrillo, digo, ¿no? Entonces ese humo periférico, esa combustión de humo que se da al fumar un cigarrillo, la que sale por la periferia, también es importante como causa de cáncer de pulmón. Hay gente que dice, por ejemplo, y ustedes han escuchado, yo no golpeo cuando fumo y por eso no debo tener nada, y no es cierto tampoco, ¿no? Esto también que dicen de los filtros, ya yo fumo cigarrillos con filtro y no por eso no voy a tener cáncer, tampoco no tiene mucho que ver, ¿no? No necesariamente, como les digo, la aspiración del humo central es la que causa el cáncer, también la aspiración del humo periférico. Y aquí tiene que ver mucho que ver, el fumador pasivo también, ¿no? El que está al costado de ese paciente o de ese fumador, digamos, que también se puede contaminar con estas sustancias cancerígenas que hay en el humo de cigarro. La duración del hábito de fumar también tiene mucho que ver, los años que ha fumado, ¿no? No es lo mismo un fumador de un paquete año por un año y que este fumador fume un paquete al día por 10 o 20 años, ¿no? No es lo mismo. La duración también es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón o la aparición de cáncer de pulmón. Obviamente que el cáncer de pulmón tiene estadios, no necesariamente el cáncer de pulmón llega de invasivo rápidamente. Primero ocurre una metaplasia escamosa, luego una displasia de las células epiteliales a nivel bronquial, luego aparece un cáncer in situ, un cáncer localizado a nivel del epitelio todavía, y luego ya cuando hay una metástasis el cáncer obviamente ya se llama invasivo, ¿no? Entonces esto va de a pocos, ¿no? No es algo que aparece rápidamente, y esto por eso tiene que estar muy relacionado con la cantidad de años que fuma y el factor de riesgo exponente durante los años, ¿no? Otras sustancias aparte del tabaco también pueden producir cáncer de pulmón. Y aquí, por ejemplo, vemos el uranio, el asbesto, ya les mencionaba, que causa mesotelioma pulmonar, el radón, el berilio y básicamente el radón, ¿no? El radón y el uranio, que son sustancias radioactivas que se encuentran en la corteza terrestre. Aquí en Perú, por ejemplo, radón y uranio no es muy frecuente medir o digamos clasificar, pero en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, se ha visto que los edificios antiguos, cuando los tumban o cuando hacen excavaciones profundas, han encontrado que existen estas sustancias de radón o uranio, ¿no? Y justamente estos trabajadores de estas constructoras, digamos, pueden adquirir el cáncer de pulmón a través de estas sustancias. Y bueno, también los contaminantes del ambiente pueden producir cáncer de pulmón, contaminantes de fábrica, etcétera, también podrían ser como causa, pero no muy frecuente, de cáncer de pulmón. También es importante saber que no todo paciente que fuma o que está expuesto a estas sustancias va a producir cáncer de pulmón. Existe pues lo que se llama la susceptibilidad genética, ¿no? No todo paciente fumador va a hacer cáncer de pulmón. Existe ese término criollo de decir, este fuma como un chino en quiebra y nunca ha hecho nada, ¿no? Ustedes han visto, hay fumadores así en gran cantidad y nunca hacen cáncer. Entonces, aquí tiene que ver mucho la susceptibilidad genética. Entonces, se ha visto que existen pacientes que tienen prooncogenes para cáncer de pulmón y que cuando fuman los activan. Y hay gente o personas o chinos en quiebra que no tienen estos prooncogenes y obviamente nunca van a hacer cáncer. Entonces, no solo el cigarrillo es importante, sino también el factor del huésped, ¿no? El factor genético. Aquí esto es un algoritmo importante para empezar a ver cómo diagnosticamos un cáncer de pulmón. Generalmente un cáncer de pulmón empieza por un nódulo pulmonar, obviamente. Y el nódulo pulmonar es definido como
toda o radiopacidad circunscrita menor de 3 centímetros. Generalmente va entre 1 a 3 centímetros, pero menor de 3 centímetros se lo denomina nódulo pulmonar y mayor de 3 centímetros se le denomina masa pulmonar. Entonces, cuando encontramos un nódulo pulmonar en un tamaño pequeño, de 1 a 3 centímetros, lo que tenemos que hacer primero, y esto es lo importante, es ver radiografías previas. O sea, no podemos catalogar a un nódulo pulmonar como que es un cáncer de frente si no hemos visto radiografías previas, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes pueden haber tenido ya este nódulo pulmonar hace muchos años, hace mucho tiempo, y obviamente ser una lesión benigna que nunca ha cambiado y que ser probablemente una secuela, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos ante un nódulo pulmonar es ver las radiografías previas. Si la lesión no ha cambiado durante muchos años o durante la radiografía anterior, generalmente se consideran 2 años. Si en 2 años la lesión no ha cambiado, es la misma, tiene el mismo tamaño, la misma forma, generalmente la catalogamos como una lesión benigna. Ahora, existen otros criterios para benignidad y aquí los tenemos, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen lesiones benignas o nódulos pulmonares benignos son pacientes jóvenes, menores de 35 años, generalmente no son fumadores, nunca han fumado o han fumado muy poco. La duplicación de este nódulo generalmente es rápida, en menos de un mes se duplica el tamaño, entonces generalmente cuando ocurre eso es que son benignos. En cambio, si la duplicación ha sido muy lenta, pero obviamente no ha pasado los 2 años y ha cambiado, esto sí podría considerarse como un nódulo de tipo maligno, con criterios de malignidad, digamos, ¿no? Pero no necesariamente maligno. Los márgenes del nódulo también son importantes. Cuando el nódulo es benigno, el margen es muy nítido, se nota, se circunscribe muy bien. En cambio, cuando el nódulo es maligno, es espiculado, por ejemplo, el margen, no se circunscribe muy bien e incluso puede haber reacción parenquimal periférica a la lesión tumoral, ¿no? Justo les decía eso, las lesiones satélites, cuando son de tipo pequeñas o tipo, digamos, tipo granuloma, tienen que ver mucho con benignidad, pero cuando son tipo parenquimal podrían ser también incluso metástasis, ¿no? Del mismo nódulo. El nido central denso también tiene que ver, al igual que la calcificación. Cuando vemos un nódulo pulmonar calcificado, generalmente en palomitas de maíz, también podemos decir que es un nódulo benigno. Cuando vemos un nódulo calcificado, también podemos decir que este es un nódulo tipo granuloma. Y generalmente aquí en Perú pues vemos bastantes granulomas de tipo tuberculoso y la mayoría de ellos tienen calcificación dentro del nódulo, ¿no? La imagen en ojo de Wade tiene que ver, por eso les decía también, y es característico con el granuloma, ¿no? Pero generalmente es una calcificación del granuloma. En cambio, si el nódulo es maligno, aquí vamos a tener que tener algunos criterios también para pensar en él. Generalmente son pacientes que han fumado y que tienen una edad mayor de 35 años. Además tienen síntomas. En cambio, los nódulos pulmonares benignos, generalmente el paciente es asintomático, no tiene mayor molestia. En cambio, cuando hablamos de malignidad, este nódulo, además de tener todo lo anterior en forma negativa, digamos, o sea que sea espiculado, ¿no? Que no tenga calcificaciones, que sea de crecimiento lento, generalmente, y síntomas, generalmente es maligno, ¿no? Los síntomas en el caso del nódulo maligno generalmente son hemoptisis, que es uno de los síntomas más característicos, la baja de peso y también la tos, ¿no? En algunos casos, cuando el nódulo pulmonar es periférico, podría producir derrame pleural y obviamente por contigüidad, y esto producir también el síntoma de disnea, ¿no? Entonces es variable en realidad los síntomas y van de acuerdo a la localización del nódulo. Ahora, en todo nódulo pulmonar, luego de ver radiografías previas, lo que tenemos que hacer es ver los criterios de benignidad o malignidad, pero luego tenemos que tener una opción terapéutica o una acción diagnóstica, digamos, ¿no? Si tenemos una probabilidad intermedia o baja de que el nódulo sea maligno, lo que podemos hacer es un PET, que es una tomografía por emisión de positrones, que aquí en Perú todavía no lo hacemos, pero en otros países ya lo hacen. Y esto nos ayuda para ver si el nódulo tiene metástasis a nivel de alguna parte del cuerpo. Entonces el PET es una tomografía también de emisión de positrones que lo que hace es ver si algún otro nódulo
existe en otra parte del cuerpo, además del pulmón, y que tiene actividad metabólica. En este caso lo miden con una actividad, con una glucosa, con una medición de glucosa. Y si este nódulo tiene actividad, podría ser un nódulo metastásico. Y en ese caso, lo que se haría cuando el PEC es positivo es una resección ya del nódulo, ¿no? Mediante una toracotomía, o sea, abriendo el tórax, o mediante una videotoracotomía, ¿no? De eso ya debe depender del sitio donde estemos y también de la técnica quirúrgica que tiene el cirujano de tórax, ¿no? Luego de haber hecho un PET ante un nódulo de probabilidad intermedia, lo que tenemos que hacer, si el PEC es negativo, es una biopsia. Obviamente que la biopsia va a depender si el nódulo es periférico o si el nódulo es central. Si el nódulo es periférico, o sea, el periférico llamamos cuando está pegado a la pared torácica o a la pleura, la única forma de incidir ahí es con una punción transtorácica, ¿no? Con una aguja fina. Es como decirles poner una inyección, ¿no? Es por la piel, a través de la piel, y llegamos hasta la zona donde está el nódulo, si es que está periférico. Si el nódulo está central, digamos en la parte carinal, en la parte bronquial, lo que vamos a hacer ahí es una broncoscopía. ¿Para qué? Para hacer una biopsia transbronquial, dependiendo si el nódulo no se ve a nivel del bronquio, o una biopsia endobronquial, si es que el nódulo o la lesión la vemos dentro del bronquio, ¿no? Luego de hacer estas clasificaciones diagnósticas, luego de hacer la biopsia, ya sea por aguja fina o por broncoscopía, obviamente tenemos que hacer un manejo, ¿no? Y este manejo del nódulo va a ser la resección total del nódulo y luego una biopsia, obviamente, para confirmar si es benigno o maligno. Pero miren, si la probabilidad es alta de que sea un nódulo maligno, esto quiere decir que tenga síntomas, ¿no? Que haya hemoptisis, baja de peso, que el paciente sea fumador, que sea un paciente adulto y que no tenga criterios de benignidad en la radiografía. Lo que tenemos que hacer de frente es una resección. Esto quiere decir mandarlo al cirujano de tórax para que haga una resección de ese nódulo, porque probablemente sea un nódulo maligno y si lo resecamos probablemente esto sea curativo. Y esto básicamente lo vamos a ver en los estadios 1 de cáncer de pulmón, ¿no? Donde solo tenemos el tumor, pero todavía no tenemos compromiso de ganglio ni tampoco compromiso de metástasis. Por eso les digo que en este caso el nódulo sería, además de diagnosticado, sería también un tratamiento curativo prácticamente, ¿no? Este cuadrito es para ver los tipos de nódulos que tenemos en el cáncer de pulmón y también nos va a ayudar a diferenciar si el nódulo es central y periférico y los síntomas que puede dar si es central o periférico. Por ejemplo, el cáncer de periférico hay dos tipos, el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes, o también se llama cáncer de células grandes. Estos son los dos tipos de cáncer pulmonar periférico. Y los dos tipos de cáncer pulmonar central son el epidermoide, o también denominado carcinoma epidermoide, y el de células pequeñas, o también denominado células en avena, o axel también se le llama, ¿no? Entonces, estos dos, el epidermoide y el de células pequeñas, es central, y el adenocarcinoma y el de células grandes es periférico. Y de acuerdo a esta localización van a dar los síntomas o la clínica, ¿no? El epidermoide y el de células pequeñas, como es a nivel central, lo que van a dar generalmente es una clínica de tos. ¿Por qué? Porque van a producir obstrucción a nivel del bronquio y irritación de las paredes del bronquio y por lo tanto va a haber tos. Si el nódulo ha, digamos, pasado la vía bronquial y ha pasado la luz del bronquio, probablemente produzca hemoptisis, porque va a sangrar. Si el nódulo ha obstruido un bronquio segmentario o un bronquio lobar por el tamaño del bronquio, va a producir probablemente atelectasia. Y esto a la vez produce un colapso del obstructivo a nivel de esa vía aérea, ¿no? Obviamente que si el bronquio obstruye el tumor obstruye un bronquio, también puede producir neumonías recidivantes o infecciones sobreagregadas que luego van a dar la clínica probablemente y nos va a confundir. Podemos pensar en una neumonía de repente y obviamente después de esa neumonía, al resolverse, vamos a ver que existe un nódulo pulmonar o un tumor
que produjo justamente esta neumonía. Aquí es importante, cuando el nódulo es central, hacer una biopsia a nivel bronquial, y esto se hace por medio de una broncoscopía. Cuando el tumor es central, obviamente lo vamos a ver en el bronquio y vamos a verlo dentro de la luz del bronquio, y por lo tanto la broncoscopía va a tener un rendimiento muy grande, ¿no? En cambio, si el tumor es periférico, obviamente que a través de la broncoscopía es muy difícil llegar, aunque en algunos casos se puede llegar dependiendo de qué tan periférico sea. En este caso lo que se hace es hacer una biopsia transbronquial. No es lo mismo biopsia bronquial que biopsia transbronquial. Biopsia bronquial es a nivel de la luz, cuando vemos el tumor a nivel de la luz, y generalmente los tumores centrales se ven a nivel de la luz. En cambio, los tumores de tipo periférico, como están tan lejos del bronquio, lo que tenemos que hacer es una biopsia transbronquial, o sea, romper el bronquio hasta donde llega el broncoscopio y llegar hasta la zona del tumor, y probablemente tomemos alguna muestra del tumor, y eso es lo que llamamos biopsia transbronquial, o sea, digamos después del bronquio, no en el bronquio. Si el tumor es periférico, ya les decía, el adenocarcinoma y el de células grandes, la clínica también es de acuerdo a eso. Por ejemplo, como estamos pegados a la pleura, generalmente estos tumores periféricos van a producir dolor. Ustedes saben, la zona del pulmón que duele solamente es la pleura, y por eso que los tumores periféricos van a producir una clínica a veces de dolor, y de dolor pleurítico. En otros casos puede ser asintomático si es que no llegan obviamente a la pleura, porque están lejos del bronquio y no van a producir ni tos ni hemoctisis. Pero si ya llegaron a la pleura y producen dolor, también pueden producir derrame pleural. Y en este caso el derrame pleural es de tipo maligno, ¿no? El derrame pleural maligno ya es un estadio avanzado de cáncer de pulmón. Se considera que si el tumor tiene derrame pleural por el tumor, generalmente el estadio de cáncer es un estadio 4 y es un estadio ya metastásico y avanzado, obviamente. Dentro de estos 4 cánceres que tenemos aquí, el más agresivo de todos es el cáncer de células pequeñas. Ese es el cáncer pulmonar más agresivo de estos 4. El cáncer pulmonar más frecuente, también eso preguntan, antiguamente era el adenocarcinoma. Actualmente el epidermoide está muy cerca del adenocarcinoma, incluso se puede decir que tiene una prevalencia un poquito mayor ya que el adenocarcinoma. Entonces, si les preguntaran en el examen cuál es el cáncer más frecuente, dependiendo del tipo de enunciado que tengan, pueden marcar o adenocarcinoma o epidermoide, o si hay ambos, mejor ambos, ¿no? El cáncer pulmonar más agresivo, el que da metástasis rápidamente y el que, digamos, es muy poco probable que lo diagnostiquemos a tiempo, es el de células pequeñas, o el OAXEL, ¿no? Y el cáncer de células grandes generalmente no es muy agresivo, lo que produce generalmente es ginecomastia, ¿ya? Y es uno de los, digamos, una de las características de este tipo de cáncer. Esto de aquí es importante para saber el estadiaje del cáncer de pulmón, ¿no? El sistema de estadiaje TNM, que bueno, que es recomendado por la OMS y tiene que ver con T de tumor, N de nódulo en este caso nódulo ganglio, y M de metástasis, ¿no? Entonces tiene que ver con el T de tumor, tamaño de tumor, localización de tumor, N de compromiso ganglionar o nodular, y M de metástasis. Por ejemplo, denominamos T0 cuando no hay evidencia de tumor primario. Denominamos T1, T2, T3 y T4 cuando ya tenemos un tumor. Denominamos TX cuando el carcinoma es in situ. Cuando es T1, denominamos así cuando el diámetro es menor de 3 centímetros, ¿no? O como máximo tiene 3 centímetros o menos. Denominamos T2 cuando el diámetro es mayor de 3 centímetros, ¿no? Ya les decía, hasta los 3 centímetros se denomina nódulo pulmonar y mayor de 3 centímetros se denomina masa pulmonar. Ahora, la diferencia entre ambos también es el compromiso, o sea, a nivel de dónde está. En el T2 el tamaño es mayor de 3 centímetros, pero miren, invade pleura visceral y también por el tamaño puede producir atelectasias obstructivas, sobre todo si está llegando al ilio.
Pero en broncoscopía el tumor debe estar dentro del bronquio lobular o al menos de 2 centímetros de la carina, ¿no? O sea que el estadiaje no solo se hace por tomografía o por radiografía, sino también por broncoscopía. Y eso es importante ver si el tumor llega o no a carina o si está muy cerca de carina. En el caso del tumor T3, es un tumor de cualquier tamaño, o sea que puede ser de 1 centímetro, 3 centímetros, 7 centímetros, etc. Aquí no importa mucho el tamaño, pero lo importante aquí es qué cosa invade. Aquí invade la pared torácica, invade el diafragma, la pleura mediastínica, el pericardio, pero miren, no afecta ningún órgano importante. No afecta corazón, no afecta grandes vasos, tráquea, esófago, columna. Y en la broncoscopía eso se ve a menos de 2 centímetros de la carina, ¿no? Pero sin afectarla. En cambio el T4 también es de cualquier tamaño, pero este sí invade órganos importantes, a diferencia del T3. Invade mediastino, invade corazón, grandes vasos, tráquea y esófago. En el T3 dice invade pared torácica. Uno de los tumores clásicos que invade pared torácica de pulmón, que no está considerado entre estos cuatro, pero tiene un nombre peculiar, es el tumor de Pancoas. No sé si ustedes escucharon, el tumor de Pancoas. Ese es el tumor de pulmón que tiene que ver con invasión de pared torácica, ¿ya? Y generalmente es el tumor de ápex de pulmón, ¿no? Generalmente se localiza en el vértice del pulmón o en el ápex o en la punta del pulmón. Y por eso es que rápidamente invade la pared torácica. Entonces cuando encontramos un tumor de Pancoas, generalmente el tumor es un tumor T3, ¿ya? ¿No? Está en una, digamos, nomenclatura T3, porque invade ya pared torácica. Entonces recordar, tumor de Pancoas es un tumor de ápex, es un tumor que por estar cerca a la pleura invade rápidamente también la pleura y la pared torácica. Cuando hablamos de afectación ganglionar, hablamos de los N, ¿no? Entonces N0 es cuando no hay metástasis en ningún ganglio. Metástasis le llaman, pero estamos hablando de compromiso ganglionar, no compromiso metastásico sistémico, ¿no? Sino compromiso ganglionar nada más. N1 es cuando existe ganglios comprometidos, pero a nivel peribronquial nada más, o a nivel del ilio. Y aquí es importante saber que ipsilateral significa en el mismo lado del tumor. Ipsilateral significa, por ejemplo, tumor en el lado derecho, ganglios iliares y peribronquiales del lado derecho. Eso es ipsilateral, ese es N1. N2 es cuando los ganglios comprometidos ya no están a nivel del bronquio, sino están a nivel del mediastino y a nivel de la tráquea, digamos, a nivel subcarinales, pero también siguen siendo del mismo lado, ¿no? Del mismo lado del tumor o de la lesión. En cambio son N3 cuando ya están obviamente en el otro lado del pulmón, son contralaterales por eso, ¿no? Y pueden ser también mediastínicos o pueden ser también a nivel iliar, pero además tienen metástasis ya un poquito más a distancia, digamos a nivel de los ganglios escalenos o supraclaviculares, ¿no? Esto estamos hablando ya a nivel de cuello o a nivel de subclaviculares, ¿no? Cuando tenemos un ganglio a nivel de cuello subclavicular, estamos en una graduación de N3. Cuando tenemos ganglios a nivel del otro pulmón, o sea, no al nivel del pulmón comprometido, también estamos hablando de N3. Cuando hablamos de metástasis, estamos hablando del nivel de metástasis de todo el cuerpo, ¿no? Y denominamos M0 cuando no hay evidencia de metástasis y denominamos M1 cuando hay metástasis a distancia, ¿no? Ya les decía, a nivel de la pleura, a nivel cerebral, a nivel del riñón, del hígado, etc., ¿no? Y aquí es para ver el agrupamiento de estos TNMs. El estadio 0 es el que no tiene nada, en el N0, M0. El estadio 1 se divide en dos, 1A y 1B, pero aquí lo importante es ver que son N0 y M0. Miren, el tumor puede ser mayor de 3 centímetros o menor de 3 centímetros, pero no tiene ningún compromiso a nivel de ganglio, menos metástasis. Por eso se dice que el estadio 1 es el estadio prácticamente localizado del tumor y es el estadio que puede ser resecado rápidamente y probablemente sea curativo. El estadio 2 también tiene T1, T2, pero ya acá aparece el T3. Miren, el T3, o sea, un tumor que ya invade diafragma, pleura y pared de tórax. Pero
En el caso del T3 no tiene tampoco compromiso a nivel ganglionar ni metastásico, pero si es T1 y T2 sí puede tener N1, o sea, un compromiso ganglionar, pero a nivel ixilateral, o sea, en el mismo lado, pero solo a nivel peribronquial o iliar. Y obviamente no hay metástasis. Digamos que hasta el estadio 1 y 2 son prácticamente curativos si es que hacemos una resección quirúrgica, el 1 y el 2. En cambio, en el 3, incluso 3A, podría todavía considerarse curativo, pero ya el 3B y el 4 prácticamente ya son cáncer avanzados y en estos solamente damos manejo paliativo con quimioterapia, radioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es encontrar el cáncer en estadio 1 y 2 o en el 3A incluso. Pero si lo encontramos 3B o 4, el cáncer ya es avanzado y no se va a poder hacer mucho, ¿no? El 3A, igual que el otro, el estadio 2B, por ejemplo, tiene también T1, T2, T3, pero aquí ya no es solamente N1, sino que aparecen los N2 ya, ¿no? N2, o sea, compromiso ya a nivel mediastínico de los ganglios, pero todavía del mismo lado, miren. Por eso les decía que hasta ahí podía ser todavía quirúrgico. Pero miren el 3B. En el 3B ya tenemos N3, ¿no? Y N3 ya quiere decir compromiso a nivel del otro lado, del otro pulmón, o a nivel subclavicular. Entonces, ahí ya es más complicado la curación a través de una cirugía, ¿no? Y miren, el 3B también es un T4, ¿no? Y un T4 ya es importante porque les decía, invade órganos importantes, corazón, tráquea, esófago. Ese es un estadio también avanzado, muy difícil de resecar, muy difícil de operar. Y el estadio 4 obviamente es el estadio más avanzado del cáncer, ¿no? Aquí puede ser cualquier T, ahí no importa mucho el tamaño, aquí lo que importa es el M1, que hay metástasis, ¿no? A distancia, ¿no? O sea, generalmente los cánceres de pulmón de células pequeñas los encontramos en este estadio, o en el 3B o en el estadio 4, generalmente. Por eso les decía que es el más agresivo, ¿no? El OAXEL, o células en avena también le llaman.